Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo y hoy el clásico de los clásicos de Tú mismo, que es Emilio Carrillo, lo estáis viendo, más que nada porque venimos de la sucesión de vídeos capitulados de la última conferencia que dio Emilio aquí en Valencia, Distopía o Reevolución, tuya es la elección, ese era el título, y uno de los temas de esta conferencia eh, quedó resonando, por lo menos en mi cabeza, y me dije, vale la pena profundizar y tratar de dar claves o de comentar con el mismo Emilio. Emilio, gracias por recibirnos nuevamente en tu casa. Para mí siempre es un placer, Aurelio, siempre es un placer y compartir contigo en particular es una maravilla, así que encantado. Bueno, es un honor. Muchas gracias, Emilio. Em, el tema era, o es, relativismo escéptico. Es un fenómeno este que resulta sin lugar a dudas en esta época de desinformación y contrainformación. Ya como que la información no vale, o no tiene peso, no hay valor. Y entonces vamos a tratarlo, porque merece la pena y a ver si hay una vía de salida en toda esta madeja complicada. Para empezar, Emilio, el relativismo escéptico está compuesto de dos palabras, ¿no? El Ujú. relativismo y el escepticismo. Y me gustaría que lo entendiéramos todos, porque algunos pueden ser más cercanos o no a los temas de la filosofía, pero digamos que es el relativismo y luego qué es el escepticismo. Ujú. Pues creo, Aurelio, que la forma más simple de definir ambos términos y de ver también la interacción que hay entre ellos es irnos al diccionario. Yo creo que es lo más simple, Ujú, porque bueno, el diccionario suele ser muy directo y en lugar de acudir a un tratado de filosofía, donde a lo mejor nos perdemos, ¿no? Buscando opiniones o reflexiones o descripciones y definiciones de relativismo y de escepticismo, yo creo que lo más útil es irnos al diccionario. Y el ujú, diccionario, la verdad es que es muy clarito y muy sintético en lo que nos dice, porque con relación al relativismo nos dice que es una teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento, ujú, al hacerlo depender del sujeto que lo conoce. Es decir, el sujeto es sobre el que gira todo y a partir de ahí no hay un carácter absoluto de conocimiento, sino que todo es relativo, depende del sujeto. Y ujú, con relación al escepticismo, diríamos que es una vuelta de tuerca, porque el escepticismo le añade a lo anterior una connotación de desconfianza, desconfianza o duda de que exista la verdad, de que existan las certezas, y a partir de ahí dice el diccionario que es una doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocer. ujú, Por lo que si el relativismo tiene como elemento fundamental el poner en cuestión la existencia de lo absoluto, de la existencia, por tanto, de una certeza genuina y concreta, porque todo es relativo, el ujú, escepticismo pone incluso en cuestión la posibilidad de que la verdad o la certeza exista. Y ujú, en estos momentos, lo que estamos viviendo, y yo en parte me incluyo porque también me autoanalizo en mis comportamientos y en mis sesgos, ¿no? En lo que me ocurre a mí mismo, y lo veo en el exterior, es que por distintas circunstancias que seguro que vamos a compartir, nos vemos metidos en un flujo, que yo no sé si llamarlo de información, no me atrevería a llamarlo de información, yo diría que el flujo en el que estamos metidos en esta hiperactividad, ¿no? De conexiones y de interconexiones que han posibilitado la tecnología, que por sí es maravillosa, el problema es el uso que le estamos dando. ujú, Entonces, en ese contexto tecnológico de hiperactividad en conexiones, hay un flujo donde hay una parte, podemos llamar de información, pero después hay mucha desinformación e incluso yo me atrevería a decir que hay contrainformación. ujú, Quizás también merece la pena que después analicemos estas diferencias entre lo que es información, desinformación y contrainformación. Pero lo cierto es que en nuestro móvil, en nuestro ordenador, nos llegan muchas, entre comillas, noticias, ujú, muchas, entre comillas, informaciones. Y claro, cuando nos llegan, tienen una apariencia de veracidad, pero después
empezamos a ser conscientes de que muchas de esas cosas que decíamos o que creíamos que eran ciertas, resulta que no lo son tanto. Con lo cual vamos tendiendo, sin que nos demos cuenta, a un cierto relativismo. Vete a saber, no vete a saber si es verdad, vete a saber si es mentira. Y vamos uniendo, por tanto, la certeza a algo que ya va devaluándose por el relativismo. E incluso cuando la hiperactividad de la conexión ya nos va abrumando y nos vemos incluso, empezamos a estar como superados de tanta información, puede que vayamos cayendo, incluso sin darnos cuenta, en el escepticismo. Es decir, que es ya no solamente un relativismo, sino que es un relativismo escéptico, en cuanto que en nuestro fuero interno vamos negando la existencia de las certezas. Y a partir de ahí, una vez que se niega la existencia de la certeza, aunque sea no de forma consciente, sino que es de forma inconsciente, desde luego cuando se niegan la existencia de las certezas, el mundo de la consciencia se tambalea por completo, porque el mundo de la consciencia tiene su basamento en certezas que están mostrando hoy hombres y mujeres, pero sobre todo, y tú sabes que eso a mí me gusta mucho recordarlo, en las certezas, en la sabiduría y en los conocimientos objetivos, no subjetivos, que nos han ido aportando sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Todo esto se tambalea a través del relativismo escéptico. Y es curioso, y con esto termino, Aurelio, esta especie de acercamiento primario a lo que estamos hablando, y es curioso que cuando buceé en la historia para ver si había algún precedente de ese relativismo escéptico, no me he encontrado ninguna época histórica donde el relativismo escéptico tuviera el peso, la significación que tiene con las connotaciones que he compartido en la actualidad. Es decir, no he encontrado en la historia de la humanidad ninguna época, ninguna cultura, ningún ámbito geográfico en un momento concreto en lo que esto se haya producido. Pero sí he encontrado una escuela que defendía precisamente los fundamentos, una escuela filosófica que defendía precisamente los fundamentos del relativismo con ese añadido de escepticismo. Y yo creo que a más de una de las personas que se acercan a tu ventana, a la ventana en la que estamos ahora compartiendo, le sonará, porque son los sofistas, los sofistas. Una escuela de la antigua Atenas, de los siglos V y IV antes de Cristo, cuyos postulados se parecían bastante a esta negación, tanto por relativa, subjetiva, como incluso por la propia existencia de la verdad, de lo que es ese relativismo escéptico. Por cierto, y termino, todos los grandes filósofos griegos que podemos tener en la cabeza, desde Pitágoras, Platón, Aristóteles, fueron muy duros con relación a los sofistas. E intentaron, además, una parte de las obras de estos gigantes, ¿no?, de estos maestros, va dirigida precisamente a poner en evidencia la gran mentira, ¿no?, y la endeblez de los argumentos sofistas, que tienen que ver con ese relativismo escéptico que hoy vemos muy imperante como nunca posiblemente en la historia en este momento de la humanidad. Sí, estoy pensando en que algunos líderes de sociales o políticos, más estrictamente, son estudiantes avanzados de sofismo. Pero no quiero entrar en ese jardín. El relativismo, como lo has dicho, rechaza toda verdad absoluta y defiende que la verdad o la validez del juicio depende de quien lo expresa en diversas circunstancias. Bien, nombraste a Pitágoras. Pitágoras tenía algo que se acercaba al relativismo, y Buda también, más que nada por algunos matices que hacían reflexionar sobre algunas verdades o las verdades principales. Y eso es lo que a mí personalmente me hacía, no digo simpatizar, pero que hasta dónde el relativismo es un recurso, digamos, útil, en tu opinión. Es decir, una observación concreta. El relativismo no sirve para nada, absolutamente lo podemos dejar de lado, o hay algo que explicaría además cómo engancha nuestro interés.
Mira, creo que todos conocemos la diferencia que hay entre el fin y los medios, ¿verdad? Ujú, Una cosa es el fin y otra cosa es los medios. Y ujú, está la famosa frase de que el fin no justifica los medios. ujú, Una cosa es el fin, otra cosa son los medios. Cuando el relativismo lo usamos como ujú, instrumento de conocimiento, como instrumento de sabiduría, como instrumento de acercamiento a la verdad y a la certeza, el relativismo es un instrumento y es un medio magnífico. Y de ujú, hecho, como tú muy bien dices, ya no solamente en la Academia Pitagórica o incluso en las reflexiones que nos han llegado de Buda Gautama, sino que ha habido otros maestros y maestras que nos han de alguna forma llamado, convocado a aplicar ese relativismo en nuestro proceso de profundización en el conocimiento. ujú, Y además tiene mucho que ver con el hecho de no creernos lo que otro nos dice por el hecho de que otro no lo dice. Es decir, que alguien aprovechando, por así decir, su posición de privilegio, su posición de estar por encima o su autoridad desde el punto de vista de lo que los griegos llamaban la potestas, es decir, ujú, el puesto que está ocupando, pues de alguna forma nos imponga una manera de ver las cosas. ujú, Entonces, para evitar el peligro de comulgar con ruedas de molino, es ujú, por lo que muchos sabios nos han alentado a utilizar el relativismo, y un relativismo que lo que enseña fundamentalmente es que lo que otro nos diga tenemos que entenderlo siempre como consideraciones como hipótesis para nuestra consideración. ujú, Hipótesis para nuestra consideración. No como una verdad cerrada, sino como una hipótesis para nuestra consideración. ujú, Diga quien lo diga. Incluso estos grandes maestros como Pitágoras o Buda decían, incluso lo que yo diga, somételo a ese relativismo que, repito, tiene que ver con entender que lo que estoy poniendo sobre la mesa son hipótesis para que tú las consideres. Y ujú, esa consideración significa usar el sentido común y el discernimiento. Es decir, yo tengo que usar mi sentido común, es muy importante, el sentido común es muy importante, y mi capacidad de discernimiento, que tiene también que ver con mi estado de conciencia, con mi nivel de conocimiento, ¿no? Utilizar mi discernimiento para tamizar lo que se me ha sometido a mi consideración. De ujú, esta manera, el relativismo es un instrumento de avance en la sabiduría. Cosa distinta es el relativismo como fin, es decir, cosa distinta es que el proceso, por las razones que sea, no lleve a tener una visión relativista de la vida. Eso es totalmente distinto al relativismo como medio. ¿Eh? ujú, Creo que se diferencia bien. El quid de la cuestión está, y es de lo que estamos hablando con relación a esta sociedad no es que esté utilizando el relativismo escéptico como un medio de someter al discernimiento propio y al sentido común lo que nos viene de fuera como hipótesis para nuestra consideración. No, lo que está sucediendo es que muchas personas se están convirtiendo en relativistas escépticas, y a partir de ahí se va generando en ellos una especie de capa, donde cualquier cosa que tiene que ver con principios, con valores, con verdades relacionadas con la conciencia y no digamos ya con la espiritualidad, pues esa capa, esa especie de caja en la que nos vamos metiendo, hace que todo eso vaya rebotando y nos vamos convirtiendo en algo que es enormemente, a mi modo de entender, peligroso, que es ese relativista como fin, en la finalidad, el cierre, el comportamiento relativista. Creo ujú, que he intentado, no sé si lo he conseguido, diferenciar lo que yo creo que a lo que tú hacías mención y que yo ujú, coincido contigo, la importancia de tener una posición relativista escéptica como medio de profundizar en la sabiduría. Y otra cosa totalmente distinta es que nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de andar por la vida sea de relativismo escéptico, porque entonces, sin darnos cuenta, estamos cerrando las puertas a lo que tiene que ver con principios, con valores, con conciencia y con espiritualidad. Me lo pones servido al tema, porque ahí viene por qué el relativista, en términos generales,
este que utiliza el relativismo como medio y no como fin, duda con la intención, y está la palabra intención, de conocer mejor. Mientras el escéptico, y ahí está la otra palabrita que interviene, duda sin la menor intención de conocer. Y yo creo que esta diferencia, no sé si estoy equivocado, pero me parece que marca mucho la distancia entre unos y otros, donde la cuestión es, ¿tengo la intención de llegar al conocimiento verdadero o no lo tengo? Y esto me pone como testigo frente a lo que, y hablamos de la vida cotidiana, yo observo desde qué posición la veo, desde la disposición con la intención de conocer, o si no me suena, lo descarto, no es lo que yo quiero, por lo tanto lo niego. No sé si me explico Per- eh, exactamente. Te explicas perfectamente, Aurelio. Hago mía tu reflexión y permíteme que la estire un poco, ¿eh? Porque Adelante. tú antes ponías en común algo, aunque decías a continuación que no querías meterte El en el jardín. lío, ¿no? En ese jardín, ¿no? Exacto. Pero es el ejemplo de lo que sucede en lo que se llama política, es decir, en lo que se ha convertido la política. No tiene nada que ver, ¿no?, con la política de la polis que nos enseñaron Mm, los sabios de la antigua Grecia. Esto ya es otra cosa totalmente distinta. En lo que se ha convertido la política, nos ayuda también a entender ya no solamente lo que es el relativismo escéptico, sino las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de lo que yo antes compartía, de la capa que te va rodeando y te va haciendo insensible ante principios, ante valores y ante certezas y fundamentos que existir existen cuando uno tiene una mirada consciente y cuando uno tiene una mirada espiritual de la vida. ujú, ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando esa capa te ha rodeado, tú te conviertes en un relativista escéptico. Y a partir de que te conviertas tú mismo en no como un medio, sino que te has convertido en un relativista escéptico, ¿qué es lo que sucede? Que como nada es verdad ni es mentira, a partir de ahí tú te vas dotando a ti mismo de una enorme capacidad en el uso de la mentira. Es mm, decir, la desvergüenza en el mentir o incluso en la defensa y en la práctica de acciones que desde un punto de vista ético pues son reprobables, pero que cuando todo se reviste desde tu forma de ver la vida del relativismo escéptico, pues todo eso cae y ya los componentes éticos no se ponen en valor. mm, Esto es literalmente lo que el diccionario nos indica de otro comportamiento que diríamos que es la consecuencia del relativismo escéptico cuando ese relativismo te va moldeando como ser humano. Y es el cinismo, el mm, cinismo. Una palabra que podemos a lo mejor pensar que es casi sinónima de escepticismo, pero no lo es. El cinismo es algo más profundo. El cinismo, insisto, es lo que nos dice el diccionario, que tiene que ver con la desvergüenza en el mentir o en la defensa o incluso en tu propia práctica de acciones o doctrinas que no tienen éticas, sino que al contrario van contra la ética. Y en el juego político esto sucede con demasiada frecuencia. Sucede en muchos campos, ¿eh? No vamos a señalar solamente al campo político, ¿no? Pero es un buen ejemplo, es un mm, botón de muestra de lo que sucede en muchos campos, donde nos encontramos a hombres y mujeres que se han imbuido de un relativismo escéptico que le llevan a un gran cinismo. Y ese cinismo significa que no tienen ningún problema en decir lo que sea, aunque sea una gran mentira. Este ujú. tema tan manido, ¿no?, de los programas y de las promesas electorales. No tienen ningún problema en prometer lo que sea, no tienen ningún problema en plantear un programa de no sé qué, y sabiendo ellos que es mentira, que no hay ninguna, la más mínima intención de llevarlo a cabo, todo lo contrario, lo mismo dicen que van a hacer A cuando lo que tienen realmente pensado es hacer B. Esa desvergüenza en el mentir tiene como lógica profunda ese relativismo escéptico que tú has hecho tuyo, y a partir de ahí el cinismo surge como fruto natural. Ujú.
y surgía otra palabra acá que es nihilismo, ¿no? Se me vino a la cabeza y digo, finalmente es la corriente filosófica que sostiene que es imposible el conocimiento, con lo cual ya es el colmo del colmo y cerremos absolutamente la posibilidad del desarrollo y el crecimiento desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Humano. Decía un pensador, y esto me causaba mucha gracia, los escépticos son perezosos existenciales y abundan. ¿Tú qué opinas? Bien, vamos a ver. La palabra perezoso es una palabra que también habría que matizar enormemente. Eh, Cuando se afirma de esa pereza, yo creo que se está hablando de indolencia, se está Claro. hablando de indolencia, de negligencia. Mm, Eh, y esa indolencia lo que significa fundamentalmente es ir por la vida sin saborear la vida. mm, Porque cuando uno va cayendo en el relativismo escéptico, que tiene además, antes que nos demos cuenta como fruto natural, el cinismo, y mm, que además ese cinismo puede desembocar en lo que tú has dicho, en el nihilismo, y el nihilismo, aunque su definición es la que tú has dado, no es la negación, ¿no? De todo principio, la negación de todo principio, mm, sea político, religioso, social, hay una negación de cualquier fundamento objetivo, ¿no? En el conocimiento, en la ética, en la conciencia, en la moralidad, hay una negación de todo eso. Este nihilismo lo que conlleva es indiferencia, una enorme indiferencia. El mm, nihilista es indiferente, mm, te transforma en un ser humano indiferente ante lo que hay en tu entorno. Y mm, esa indiferencia es la que va de la mano con ese comportamiento perezoso que tú decías y mm, que yo lo uno a la indolencia. Es decir, la indiferencia va de la mano con la indolencia. Y ese nihilismo, esa negación de cualquier principio que te lleva a la indiferencia, va ligado, insisto, a una indolencia, y esa indolencia es la que yo creo que tiene que ver con esa pereza a la que tú haces mención. ujú, Matizo esto porque la pereza para otras corrientes de pensamiento es un valor. Es claro, un valor porque tiene que ver con el rechazar los sistemas de creencia de esta sociedad donde la producción, el trabajo, el esfuerzo, la competencia, ¿no? Se han convertido en las grandes banderas. Y a los que estén más interesados en profundizar en este valor añadido de la pereza, que no tiene que ver con la indiferencia ni con la indolencia, que es de donde viene el término, la expresión que tú antes sacabas a la palestra, pero para quien quiera profundizar en una visión de la pereza entendida como una forma de ir por la vida que nos abre nuevos campos, que nos posibilita vivir con más coherencia en lo que somos, porque nos vamos apartando de estos sistemas de creencia, repito, donde el culto a la velocidad, el estrés, el trabajo, el esfuerzo, nos come y nos carcome. Le aconsejo el libro Elogio de la Pereza, el elogio de la pereza. mm, Perdón, el derecho a la pereza. derecho, El mm, derecho a la pereza. Es un libro de un señor llamado Paul Lafargue se escribe, ujú, un francés, que tiene como dato histórico curioso el que fue fue yerno de Carlos Marx. Y vivió, por cierto, en España. Hubo una época de su vida que Clara, la hija de Carlos Marx, y Paul Lafargue vivieron en Madrid. Pues bien, Paul Lafargue escribió este maravilloso libro, es un libro cortito que se llama El derecho a la pereza, que pone en valor lo que la pereza significa, pero insisto, en cuanto al rompimiento con los sistemas de creencia de una sociedad que es productivista, trabajosa, llamada permanentemente al esfuerzo. Cuando tú haces mención, utilizas la expresión del perezoso, no estamos hablando de esto. Estamos hablando del indolente, estamos hablando claro, del indiferente, mm, estamos hablando del que al que todo le da igual, porque al final, como no hay nada que sea cierto, como todo es relativo, pero ese relativismo que lo hemos revestido de escepticismo y que nos ha llevado incluso al cinismo, a partir de ahí, como te compartía, el problema que tiene esto es que vas por la vida sin sacarle jugo a la vida. Vas por la vida como de perfil, podríamos decir de alguna manera, y te vas convirtiendo en algo que de ser humano tiene poco y que es más una especie de máquina que lo único que hace es estar sumida y estar siempre atendiendo a las influencias
que te vienen de fuera porque no hay en ti ningún fundamento, no hay en ti ningún cimiento, ¿no? Y te convierte en una especie de veleta que va moviendo el aire como le va dando la gana. Y la manipulación del inconsciente colectivo pues te influye de una forma tremenda y aunque no te des cuenta va sometiendo tu vida. Esto tiene que ver también, se me viene a la cabeza, con esa expresión que eh, ese, gran, eh, ese gran ser consciente del siglo XX que fue Oupinsky, Ujú, discípulo de Gurdjieff. ujú, Oupinsky escribió un libro donde nos resume de algún modo enseñanzas que él recibió de Gurdjieff. El libro tiene el curioso nombre de Fragmentos de una enseñanza desconocida, un título precioso. Ciertamente Gurdjieff y Oupinsky rompieron sus relaciones con el paso del tiempo, pero hubo un tiempo en el que estuvieron muy unidos. Y en ese libro nos refleja Oupinsky como una de las cosas fundamentales que Gurdjieff le decía a los que se le acercaban es: usted es una máquina, usted realmente no es un ser humano, usted realmente no ha hecho nada en su vida, porque usted no tiene principios, usted no tiene fundamento, usted no tiene una coherencia en la vida con el ser que es. Y a partir de ahí todo lo que usted dice que ha hecho es mentira, porque no lo ha hecho usted, ha sido simplemente reacciones con relación a todas las influencias que la sociedad le va metiendo y que usted se ha convertido, como yo decía antes, en una especie de veleta. Y ujú, este es el gran riesgo que tiene todo lo que estamos hablando, de que vayas por la vida creyéndote desde el ego muy importante porque tú todo lo pones en cuestión, pero sin darte cuenta que eso te está convirtiendo en un ser humano indiferente, indolente, donde no hay compasión y donde para colmo no existe el discernimiento y el sentido común, que el relativismo sirve para cultivarlo, no para que desemboquen en el relativismo, y te has convertido en esa máquina, en esa veleta a la que Gurdjieff, y así lo relata con sentido de los Mouro-Pisque, nos podemos convertir. Emilio, ¿cómo llegamos a este estado de relativismo escéptico? Porque a esta altura la gente dirá, bueno, ¿y todo esto a cuenta de qué? Bueno, tú lo has planteado, tú has dicho, eh, venimos de una pre-era de información donde se manejaban los datos, se nos llegaban las noticias a través de canales formales, también muy discutibles, obviamente, porque desde el periodismo que lo ejercí y lo ejerzo durante muchos años, se hablaba mucho de la libertad de prensa, y yo decía, no, no, libertad de prensa no, libertad de empresa. Entonces, eso costaba algunas charlas interesantes, y, pero bueno, ahora las redes, nos llegan informaciones de todos lados, datos, comentarios, dichos, incluso se han construido. No hablemos de lo que nos viene con la inteligencia artificial, que ya de por sí podría ser otro tema. Entonces, información, desinformación y, como lo has dicho, contrainformación. Vamos hablando de cada una de estas ecuaciones. Magnífico. Bien, yo creo que la mayoría de las personas somos conscientes, aunque posiblemente, Aurelio, no estemos apurando, no estemos sacándole el jugo a Ujú, esa conciencia, somos conscientes de que los grandes medios de comunicación, no estoy hablando de las múltiples plataformas que tenemos en las redes sociales, no estoy hablando de canales maravillosos como este de tú mismo, no, estoy hablando de los grandes medios de comunicación, los medios que podemos llamar, y también se le llama así, medios de comunicación de masas, porque ujú. son los que llegan masivamente a la opinión pública, ¿verdad? Estamos hablando de canales de televisión que tienen alta audiencia, estamos hablando de prensa que también tiene alta audiencia e influencia. Bien, creo que somos conscientes que todo ese aparataje mediático tiene unos propietarios. Y esos propietarios están perfectamente definidos. Es decir, hay paquetes accionariales que son los propietarios de los grandes medios de comunicación. Y la realidad es que cuando nos damos cuenta de este hecho, si le sacamos todo su jugo, deberíamos tomar conciencia de que esos medios no son objetivos,
sino que responden a los intereses de sus propietarios, lo cual, por otra parte, está lleno de sentido común. Es decir, yo no me atrevería a alguien que es propietario de un periódico, bueno, pues esta persona difunde las informaciones o interpreta las noticias en su medio de comunicación del modo que a él le interesa. Bueno, es que es el propietario del periódico, ¿no? El lelo, el tonto soy yo, que leo su periódico y doy como verdad lo que ese periódico me puede decir cuando realmente tiene un sesgo que es bastante obvio. Y creo que no descubro ningún secreto cuando comparto de que hay grandes corporaciones que tienen fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, y esos fondos de inversión no solamente están en sectores que tienen que ver con las finanzas, pongamos por caso, que están. Se me viene a la cabeza BlackRock, por hablar solamente de uno de los muchos que hay, sino que también tienen presencia en el ámbito de los medios de comunicación. De hecho, por hablar solamente de España, porque esto pasa en todos sitios, pero por hablar solamente de España, los dos grandes grupos no mediáticos, que son Mediaset y A3 Media, pues bien, cuando escarbamos en sus componentes accionariales, nos encontramos estos fondos. Y nos encontramos incluso que hay fondos de estos que están en los dos. Y ante la opinión pública, estos dos grupos se presentan como que si estuvieran en competencia, pero realmente por debajo, incluso en los paquetes accionariales, coinciden en propietarios, ¿no? Entonces, lo primero que cuando hablamos de información, desinformación, contrainformación, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que cuando vemos o leemos o atendemos a cualquiera de estos grandes medios de comunicación, estos grandes medios tienen intereses. Y esos intereses concretos se plasman de dos modos. Uno, la censura. Otro, el fomento. Cuando hablo de censura, ¿a qué me refiero? Me refiero a la censura, es decir, que no se publica aquello que no interesa, ya está. Aquello que no interesa no existe. Asunto solucionado. E incluso si por lo que sea se cuela, pues se elimina. Por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, yo creo que todos somos conscientes que plataformas que todos usamos, como es YouTube, pues realiza un sistema de censura a posteriori, que además cada vez es más rápida. Cuando hay algo que entra, que rompe con lo que son los parámetros que sus propietarios han establecido, pues ese vídeo es simplemente eliminado. Pero esto también lo hace un periódico y el periódico, claro, no elimina del papel. Lo que hace es que simplemente no lo publica. O a veces sucede que lo publica en la web del periódico y en un momento determinado lo invisibiliza. Estaba, pero ya no está. Y esto sucede con más noticias de las que nos podemos imaginar, Aurelio, porque a mí que me gusta hacer un seguimiento y además tengo un compromiso gustoso, ¿no? con un canal que es Ecocentro Televisión, donde hago informes trimestrales de actualidad desde hace mucho tiempo, me encuentro a veces con la sorpresa de que las noticias que hace 2 años utilicé para basar no sé cuánto, acudo a ese informe y esa noticia ya no está, o incluso ha sido modificada o incluso ha sido cambiada. Esto me lo encuentro con más frecuencia de lo que me gustaría, la verdad, porque además es molesto porque parece que uno se está inventando las cosas cuando hay lo que está ocurriendo en lo que ya narraba Orwell en 1984, una especie de ministerio de la verdad que va cambiando la verdad según le va interesando. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que los medios de comunicación, en el sentido amplio, los medios de comunicación de masas, tienen una labor de censura porque no dan visibilidad o directamente censuran a aquellos que no le interesan. Y después hablaba de fomento. ¿A qué me refiero de fomento? Hombre, que al igual que censuran algunas cosas, fomentan otras. Es decir, que tanto pueden ser opiniones, pueden ser criterios o pueden ser personas, ¿no? Si te censura, te invisibilizan. Si te quieren dar cancha, pues fomentan tu figura y sales en reportajes siempre que te definen de una forma maravillosa como muy buena persona, en fin, te fomentan. Entonces, esto tenemos que ser conscientes. Y yo la verdad es que llamaría a que con relación a los medios de comunicación aplicáramos no como fin, sino como medio el relativismo escéptico. Y yo incluso aconsejaría
el que antes de hacer nuestra, integrar cualquier noticia que nos venga de estos medios de comunicación, la pasáramos por ese filtro, no la tomáramos como noticias, sino que la tomáramos como hipótesis que debemos someter a nuestra consideración por el sentido común y por el discernimiento. Sin embargo, sigue sucediendo, es algo que viene de atrás, pero sigue sucediendo que las personas que leen algo o escuchan algo, he hablado de televisión, he hablado de prensa, también están las grandes radios, claro, las grandes emisoras de radio, tienden de manera inconsciente a darle una veracidad a eso que se le está diciendo. Yo incluso de vez en cuando lo escucho. Es que lo ha dicho la radio, es que lo he leído en el periódico. Vamos, y eso qué significa, eso qué valor tiene, ¿no? Que lo haya dicho una radio o que lo haya dicho un periódico, eso qué valor tiene. Con lo cual, fíjate, aquí estamos en un primer nivel. Los grandes medios de comunicación que aplican tanto la censura como el fomento. Censuran lo que no le interesa, fomentan aquello que le interesa. Es la primera pata, por así decir. Después hay una segunda pata muy interesante. Y la segunda pata muy interesante es que hay plataformas. Los grandes medios no suelen caer en esto, ¿eh? Son plataformas como secundarias, por llamarlo de alguna manera, aunque si se profundiza en sus propietarios, tienen también conexiones con esos paquetes accionariales que compartíamos anteriormente, y son plataformas que directamente difunden noticias falsas, crean noticias falsas directamente. Ante cualquier hecho, ante cualquier situación, pues dan una noticia que si tú te pararas a analizarla, es falsa. Por ejemplo, con relación a los paquetes accionariales, esto lo comparto contigo con conocimiento de causa porque me ha pasado a mí. Buscando información sobre los paquetes accionariales de grandes corporaciones, he encontrado plataformas a las que en principio le he dado las gracias porque viene recogida una información de los tantos por ciento, como esta corporación tiene el tal por ciento de tal y esta de la otra. Y claro, cuando te lo encuentras en una plataforma, lo primero que te surge es el agradecimiento. Oye, qué bien, alguien ha hecho el trabajo por mí y me está dando ya el trabajo hecho. Problema, que cuando pasó un tiempo pude constatar de que esa información era falsa. Es decir, que las distribuciones accionariales que allí se daban, las corporaciones que se citaban, las interrelaciones que se señalaban eran simplemente falsas. Y eso ciertamente no es fruto de la casualidad, Aurelio. Esa información fue lanzada a través de una plataforma con el objetivo, vamos a llamarla así, de despistar. Y si alguien se interesa por esto, lo primero que se va a encontrar, porque además tenemos medios como para que los buscadores y demás aparezcan de manera preferente, lo primero que se va a encontrar es una mentira. Y una mentira que se va a creer, porque está buscando algo de esto y fíjate por dónde lo encuentran. Estoy hablando de una forma de noticias falsas muy sutil, pero también están las más gruesas, es decir, simplemente es que hay cosas que son mentiras y que se difunden, ¿no? Y que además se difunden sabiendo que en nosotros hay un prejuicio. Y eso es lo que también añado a lo que hace unos minutos te decía, que yo me observo, ¿no? Y nos debemos observar porque en nosotros hay sesgos a modo de prejuicios. Las noticias falsas tienen tanta cancha porque cuando coinciden con lo que tú piensas, lo haces tuyo inmediatamente. Sin pararte a cuestionar la noticia. Porque claro, como coincide con lo que tú piensas, eso es verdad. Si no coincide con lo que tú piensas, lo mismo le pones un interrogante. Pero desde luego, si no coincide con lo que tú piensas, si coincide con lo que tú piensas, lo haces tuyo. Y las noticias falsas que corren alrededor del mundo e incluso en ámbitos locales son tremendas. Yo recuerdo un programa que participaba con otras personas donde se estuvo poniendo sobre la mesa ejemplos de este tipo y, por ejemplo, pues una noticia donde en una localidad del sur de España, donde hay muchos temporeros del norte de África que vienen allí a trabajar en la agricultura, esos temporeros habían violado
a unas chicas de la localidad, ¿no? Lo cual había levantado toda una serie de reacciones de que hay que ver, encima que les dejamos que vengan aquí, ahora van y violan a nuestras mujeres. Una cadena de reacciones muy virulentas, donde además ya había muchos pronunciamientos, lo que tenemos que hacer es echarlo, no dejarlo entrar en España, etcétera, etcétera, etcétera. Noticia falsa, noticia era simplemente falsa. No había ningunos temporeros del norte de África que hubieran violado a unas chicas, ¿no? Era mentira, simplemente era mentira. Pero claro, a aquellos que tienen ya un prejuicio, es decir, a aquellos que ya por lo que sea, están en contra de los flujos de migración, etcétera, etcétera, esta noticia no solamente la hacen suya con toda tranquilidad, sino que además provoca una cadena de reacciones que, claro, yo me estoy sonriendo cuando lo comento, pero es un tema enormemente serio. Es decir, es una forma tremenda de que ha habido alguien o alguienes que se han inventado algo a lo que llaman noticia y que a partir de ahí van generando un caldo de cultivo, porque a lo mejor de las X miles de personas a los que esto ha influido, a lo mejor hay un tanto por ciento que se han dado cuenta de que es mentira, pero lo más probable es que la inmensa mayoría hayan creído esa noticia, la hayan integrado y nunca más se enteren de que esa noticia es una gran falsedad. Pero es que en paralelo también en este programa que te estoy comentando se analizaba, esto pasaba en Andalucía occidental, pero en Andalucía oriental, en la zona de Almería, había una noticia donde también igualmente unas personas que venían del norte de África a trabajar en los invernaderos de Almería, pues durmiendo por la noche, en una especie de cabañita donde estaban durmiendo, habían llegado un grupo de jóvenes con palos, con cadenas, y lo habían atacado, lo habían molido a palos, y había alguno de ellos que estaba en una situación de gravedad por el ataque sufrido, ¿no? Bien, a partir de ahí también hay una cadena de reacciones. Esta noticia, ¿a quién le influye? Bueno, a los que pueden tener un sesgo favorable al movimiento migratorio, que tienen una visión, yo diría que más normal de la vida, y bueno, que aquí las fronteras, tantas barreras, estas personas vienen huyendo de la muerte, porque vienen huyendo de la muerte, esa es la realidad. Qué menos, ¿no?, que darle aquí un cobijo, y fíjate, están además realizando una actividad laboral dura, y ahora vienen unos salvajes que están en contra de los inmigrantes y los atacan y por poco matan a uno. Bien, entonces los que tienen ese sesgo, ese prejuicio, en este caso no contrario a los flujos migratorios, sino favorable, lo hacen suyo y origina igualmente una cadena de reacción. Pues bien, si la noticia de Andalucía Occidental era falsa, esta también es falsa. Y estamos hablando de noticias locales, no digamos ya cuando hablamos de cosas que tienen que ver con eventos de mayor calado. Hay análisis, yo lo leía recientemente en el New York Times, un análisis de un periodista que se atrevía a poner de manifiesto la gran mentira de la inmensa cantidad de noticias que estamos teniendo sobre Ucrania. La gran cantidad de mentiras. Que el 90% o un tanto por ciento elevadísimo de las informaciones que recibíamos de lo que pasa y deja de pasar eran simplemente noticias falsas. Porque en muchos casos esas noticias están basadas en lo que están enviando personas que están allí, que son nativos de allí, y a lo que le estamos dando credibilidad por lo que nos dicen o por lo que nos envían. Pero realmente, conforme la guerra ha ido desarrollándose y ya lleva demasiado tiempo, se ha podido ir comprobando que hay un tanto por ciento muy elevado de informaciones que no son informaciones, son falsas noticias. Por tanto a nivel más doméstico como a nivel más global, estamos metidos en una dinámica de informaciones que realmente no son informaciones, son desinformaciones o incluso contrainformaciones, porque se crean a conciencia para generar un impacto que finalmente todo esto, entre lo que se censura y lo que se fomenta porque responde a mis intereses. Y si a eso le unimos, para colmo, las noticias que son falsas o que tienen una connotación de falsedad por ser solo medio verdades y esconden otras cosas, todo esto lo que nos dibuja es un torbellino en el que estamos metidos, donde la consecuencia es que un número creciente de personas, incluso sin darse cuenta, están o estamos o podemos caer en ese relativismo escéptico del que estamos hablando.